Adelante nomás, hermano. Muy bien, tengan ustedes muy buenas noches, los que han de oírnos después de que quede grabado este mensaje. Les saludamos desde acá de Valparaíso, Cerro Jiménez. Estamos encumbrados en el cerro, casi en la punta acá, pero gracias al Señor bien, aquí trabajando, hay una pequeña asamblea y vamos adelante confiando en el Señor y esperando su venida también, como todos los creyentes tenemos esta misma esperanza. Y quiero invitarles en esta noche para abrir las Escrituras en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, versos 7 y 8. Capítulo 4, versos 7 y 8. Y es un pasaje que muchas veces se emplea para despedir a nuestros hermanos que parten. Son textos claves para un funeral, por ejemplo, de un creyente. eh, pero en esta noche lo veremos como el alimento para nuestras vidas y para que el Señor nos edifique, nos exhorte, nos consuele a través de su palabra. Y dice así la palabra del Señor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones en esta noche. Y cuando oíamos el primer himno, aparecía algo sobre que el Señor tiene reservada corona para nosotros los creyentes. Y yo dije: Señor, gracias, porque ya por lo menos hay una muestra de lo que el Señor eh, me movió a compartir con la iglesia allí en Santa María. Y aparecen tres verbos aquí: he peleado, he acabado y he guardado. He peleado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Algunos llaman a esta porción el canto del cisne. El cisne canta cuando va a morir. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tienen, tienen en su segunda carta, el apóstol Pedro también, también menciona acerca de su partida. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro dice eh, que ha acabado la carrera y el Señor está pronto para venir por él, para venir por él. Y allí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 14. Ahora, cuando el Señor le muestra a Pablo en el verso 6 del capítulo 4, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y a Pedro dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La verdad que cuando uno ve que estos grandes siervos de Dios reciben de parte del Señor el testimonio de que van a ser levantados del escenario de esta tierra, entonces uno dice: bueno, es grato saber que el Señor viene por nuestra alma. Y aquí vemos lo que cualquier creyente desearía saber: que el Señor viene por su alma pronto. Creemos que el Señor viene pronto por nosotros y lo proclamamos, lo creemos. Ahora, cuando el apóstol, luego en el verso 7, dice: he peleado la buena batalla, he peleado
la buena batalla. A Timoteo se le dice en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, el apóstol le dice exactamente lo mismo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que el Señor nos insta, nos motiva a pelear. Y llama la atención que muchos textos de allí de Corintios, Romanos y de las cartas, eh, el apóstol Pablo está hablando acerca del soldado, acerca de la batalla, acerca de la pelea. Eh, Dice allí en un pasaje, que no recuerdo exactamente, donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora, cuando el Señor nos insta a pelear la batalla, el apóstol Pablo es un creyente que está finalizando su carrera. Dice, he acabado la carrera. Y podemos definir la vida del creyente como una batalla que no ha tenido luchas. Allí en Efesios 6 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luchas, batallas. Pero vamos a abocarnos en esta noche a la carrera, correr la carrera. Mire, yo en mi juventud, cuando estaba estudiando en la secundaria, en el liceo, estuve un tiempo practicando un poco de atletismo en el Estadio Valparaíso. Y la verdad que era agotador, era sacrificado, nos hacían dar vuelta por todo el estadio y una y otra y otra y otra vez en endurecimiento, según nos decía el entrenador. Había que correr, correr y correr. Pero ¿cómo se corre? Vamos a la carta a los Hebreos, el capítulo 12. La carta a los Hebreos, el capítulo 12. Dice, por tanto, Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12 dice aquí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, algunos ya de los presentes, hay hermanos aquí que conozco muchos años de cuando yo fui. Una vez fuimos con mi esposa y mi hijo menor estaba pequeño, fuimos allí a Santa María con don David en una ocasión. Y veo aquí hermanos, aquí que están en la sala, allí, que los vimos y comenzaron la carrera mucho tiempo, al igual que el que habla. Vamos corriendo una larga carrera. Esta es una carrera de largo aliento. Esta es una carrera a la cual no debemos desfallecer, a la cual debemos seguir adelante. Y dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué es lo que podríamos definir como el peso? Quizás hay cosas que impiden correr con libertad, cosas que impiden correr con libertad, cosas, lastres que nos tienen atados a esta tierra. Y puede que no, como la escritura no lo define, porque define allí el pecado, que es diferente al peso. El pecado nos asedia, el pecado va tratando de entorpecer nuestra carrera, pero hay peso, hay situaciones que puedan impedir. Y se trata de despojarse. La palabra despojarse es como desvestirse, como quitarse un traje. Despojémonos de todo peso.
y del pecado que nos asedia. Recuerdo que en ocasiones el entrenador nos llevaba a la playa y ponía peso en nuestras piernas para que corriéramos por la arena. Y luego cuando uno corría sin esos pesos se sentía liviano. Ahora, correr con peso es muy difícil. Hay que despojarse. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué con paciencia? Porque la carrera es larga. La carrera no es de 100 metros, ni de 10 kilómetros. La carrera es de toda la vida, toda nuestra vida, desde el día que comenzamos a correr. Ahora, ¿cuál es nuestro norte? ¿Cuál es lo que nos alienta? Dice allí el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos, puesta nuestra mirada en el Señor, la mirada en el Señor. Y se menciona aquí al Señor Jesucristo como autor y como consumador de la fe. Y yo aquí veo, ¿qué veo aquí? Veo que el Señor Jesucristo como Dios es autor de nuestra fe, pero como hombre, Él consumó nuestra fe allí en la cruz del Gólgota. Cuando Él proclamó esas palabras que dijo, consumado es, la deuda está saldada, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que nos motiva entonces? Nos motiva a mirar a la persona del Señor Jesús y llegar a la meta. Ahora, el apóstol Pablo dice, prosigo allí en Filipenses, hay unos pasajes en Filipenses que dice, prosigo a la meta. Filipenses capítulo 2, prosigo a la meta, dice, al premio, Filipenses capítulo 3, verso 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Los versos anteriores, cuando dice allí el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, vamos en la carrera, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Nos extendemos a lo que está delante. ¿Y qué está delante? Vemos al Señor Jesús en la cruz del Calvario y vamos puestos los ojos en Jesús, puesta nuestra mirada en Él. Cada vez que tomo este pasaje y repaso este pasaje en alguna lectura, recuerdo cuando Pedro ve al Señor Jesús caminando sobre el mar y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor Jesucristo le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, las olas, allí moverse en forma violenta, Pedro comienza a hundirse. Había quitado la mirada del Señor y eso nos sucede a muchos. Quitamos la mirada del Señor y ya se nos vienen los problemas encima. Pero cuando nuestra mirada está en la persona del Señor, entonces sí podemos tener victoria, podemos ver el triunfo, podemos caminar con nuestros ojos puestos en la persona del Señor Jesucristo. Prosigo a la meta. Vamos en una carrera, vamos en una carrera. Allí en Primera de Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios,
el capítulo 9, verso 24, Primera de Corintios capítulo 9, verso 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Cuando el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he acabado la carrera. Y luego dice él, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay una corona, hay una corona al final de la carrera, al final de la carrera. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Primero leímos que había que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, como la carrera es de largo aliento, dice, corramos con paciencia. Pero acá nos dice que corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo podemos correr de tal manera que lo obtenemos? Poniendo todo nuestro esfuerzo, poniendo todo nuestro esfuerzo. Cuando allí el hombre le dice al Señor, le dice, Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el hombre le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Vamos poniendo todo nuestro esfuerzo, vamos poniendo todo nuestro empeño, vamos poniendo todo nuestro amor al Señor y vamos amando a nuestro prójimo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Puesto los ojos hacia adelante. El que va corriendo la carrera, el que va en el estadio, va pensando en la meta. El hombre o la mujer que corre allí, que corre, va con un solo pensamiento de ganar el premio. Todos corren por el premio. Si usted le pregunta a un atleta, va corriendo por la medalla, va corriendo por la medalla. Si van corriendo en un equipo con postas, va corriendo el equipo por la medalla, van corriendo por la copa. Nadie corre por entretenerse. Ya una vez que el atleta es un profesional, va corriendo para ganar. Y nosotros los creyentes vamos corriendo por la corona, vamos corriendo por la corona. Dice allí, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo se abstiene. Ahora, cuando pensamos en el atleta duerme, descansa, se acuesta temprano, se acuesta temprano, se abstiene de bebidas alcohólicas, se abstiene de una mala alimentación, va comiendo sano, porque está cuidando su cuerpo para tener las energías suficientes para correr. Y los creyentes también debemos correr en abstinencia. Hay una abstinencia. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Los que corren en el estadio van para recibir una corona corruptible. Cuando nuestros tenistas ganaron esa corona de laureles en las Olimpiadas, los coronaron, ya han pasado los años, y yo estoy seguro que las coronas ya están, las hojas de esas coronas se secaron, porque se corrompieron.
son coronas corruptibles. Cuando leemos aquí que nosotros, para ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, incorruptible. Así que el apóstol Pablo dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no correr por correr. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. He peleado la buena batalla, dice. Ahora, he acabado la carrera. Y él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El heraldo era el mensajero que llevaba cuando se peleaba la batalla, cuando se peleaba la batalla, llegaba a la ciudad y decía, Evangelión, Evangelión, buena nueva, buena noticia. Llegaba con el mensaje y dice que habiendo sido heraldo, habiendo sido el mensajero, el querigma, el predicador, el evangelista, dice, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso va corriendo con paciencia, despojándose de todo peso y del pecado que le asedia. Y estamos hablando del apóstol Pablo, pero lo aplicamos a nosotros también en esta noche, en cada uno de nuestros corazones. Ahora, cuando dice allí Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, hablando de la abstinencia, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El Señor nos llama a abstenernos, a abstenernos. Aquel que lucha de todo se abstiene. Hay una abstinencia. Hay deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, tenemos un enemigo, la carne, la carne. Y leemos allí en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice el verso 12, aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El día de la visitación. Mire, le ruego que mantengan allí el día de la visitación, porque el mismo día de la visitación será cuando el Señor le dé la corona a Pablo y nos dé corona, si es que merecemos corona, nos dará también a nosotros, al considerar vuestras buenas obras. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Tenemos aquí una carrera, una carrera. Hay algunos que van corriendo bien, otros van corriendo mal. En Gálatas capítulo 5, verso 7. Gálatas 5, 7. Gálatas 5, 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Habían entrado judaizantes a la iglesia de Galacia. Habían entrado con otras doctrinas, añadiendo a la cruz de Cristo una carga que ni ellos podían llevar. Los llevaban, los estaban incitando a guardar la ley. Y algunos estaban aceptando esta doctrina. Y el apóstol Pablo los exhorta y les dice, vosotros corríais bien, iban corriendo bien la carrera.
¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando el Señor le dice, cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ten cuidado de ti mismo. Cuando alguien nos abre una escritura, cuando alguien quiere compartirnos algo, debemos prestar atención, porque puede traer un levadura la enseñanza que se está exponiendo. Los hermanos de Tesalónica, dice, los de Berea, eran más nobles y escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y aquí vemos que el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a los creyentes de Galacia, les dice, ¿quién? Vosotros corríais bien, iban bien corriendo en el pasado. ¿Quién les estorbó? ¿Quién les estorbó? Mire, cuando lleguemos, cuando la carrera se acabe, cuando la carrera se acabe, cuando todo termine. Bueno, lo primero que va a suceder cuando el Señor venga será el tribunal de Cristo. Y allí el Señor examinará la carrera de cada uno. El tribunal de Cristo no es un tribunal de juicio, ¿ya? Como el juicio del gran trono blanco. Hay dos palabras que hacen la diferencia, que cuando se habla de tribunal, cuando los llevan a tribunales, como dice Santiago allí, cuando llevan a tribunales a algunos, ese tribunal de juicio donde se condena al hombre es el criterión. Lo mismo es el juicio del gran trono blanco, es el criterión. Pero cuando se habla del tribunal de Cristo, es una silla o un estrado donde se va a juzgar la competencia de la carrera, donde, donde el juez de carrera, el juez de la carrera, no va a condenar, sino que va a premiar o va a sacar de la competencia. Algunos dicen, como dice el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado, pero no eliminado para ser condenado, sino que eliminado de la carrera. Este era un texto en discusión, algunos ya saben que yo estuve en las denominaciones en los años 80, 90, antes de llegar a los hermanos, que yo pensaba que la salvación se perdía, y el texto que he citado de Pablo, donde dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros venga yo a ser eliminado, yo lo usaba para rebatir acerca de la salvación, exponiendo que la salvación se perdía. Cuando conocí al hermano Videla, Félix Videla, discutíamos acerca de esto. Pero después el Señor me mostró por su palabra, estudiando la doctrina del Espíritu Santo, y entendí que el Espíritu Santo nunca más se va del corazón, entendí que la salvación es eterna y que no se pierde. Ahí nos vinimos a los hermanos, allí a la asamblea de Quillota, y de ahí en adelante el Señor me fue abriendo las escrituras, me fue mostrando y fui siendo encaminado. Pero hay que tener cuidado, porque la doctrina, la doctrina nos va a fortalecer nuestra vida, nos edifica, nos exhorta, nos consuela. Ahora volvemos a Timoteo, a a la carta de Timoteo, allí, Timoteo capítulo 4, y allí hay bastante. Mire, quiero contarle como testimonio de que hay una asamblea que nos reunimos el día miércoles con los hermanos de Yonkers y estudiamos las dos cartas de Timoteo. Y cuando estábamos pasando por estos pasajes, llegamos al verso 8, el 4:8, donde dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y hablamos acerca de las coronas. Algunos exponen que son 7 coronas, otros exponen que son 5, pero
hablamos acerca de las coronas, nos explayamos un poquito allí, pero luego dijo el hermano, pasemos al siguiente versículo. Momento. Aparecen 3 palabritas allí en aquel día. Y vamos a saltarnos algo tan importante, tan trascendental, que nos detuvimos y la verdad que estuvimos 2 meses en eso, en esas 3 palabras, en aquel día. Mire, nosotros pasamos por las escrituras y leemos y muchas veces eh, lo tomamos en nuestro corazón esta palabra, pero si nos detenemos en aquel día, ¿cuán importante será aquel día? Y es tan recurrente esta palabra, tan recurrente, que esto se asocia con lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, 2 Corintios 5, 10, 2 Corintios capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros. Y aquí el apóstol Pablo se está incluyendo. Dice, para que cada uno, y esto será individual, los que estamos reunidos en esta noche, cada creyente, cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe que me sobrecoge pensar que los ojos del Señor estarán sobre mí en aquel día, examinando mi carrera, desde el principio hasta el final, desde aquel día 14 de marzo de 1985, cuando recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, hasta el día que el Señor me llame a su presencia, o el Señor nos venga a buscar. De cada uno de nosotros, sus ojos estarán y nos mirarán, y según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, Y mire, aquí esto da testimonio de que este cuerpo tendrá que ser abandonado. Este cuerpo quedará allí en la tierra, en el polvo. El Señor nos dará un cuerpo nuevo mientras estábamos en el cuerpo. Las personas que no creen que hay vida después de esta vida. Cuando Raquel dice allí en el libro del Génesis, al salírsele el alma, pues murió, se le salió el alma. Pedro dice, debo abandonar el cuerpo, abandonar esta habitación terrenal, porque sabemos que si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos un tabernáculo, dice, no hecho de manos, en los cielos. Ahora, nos dice la Escritura, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mire, cuando allí el Señor dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles. El cuerpo. El cuerpo es el vehículo con el cual nos movemos. Ya nosotros vamos dentro de él. Nosotros lo manejamos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han
crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el capítulo 6, verso 14 de Gálatas, dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y yo lo ilustro de la siguiente manera. En Gálatas 2:20, el cuerpo, que es el vehículo, está crucificado. Gálatas 5:24, el combustible que mueve ese vehículo para pecar está crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el capítulo 6:14, el lugar donde se mueve ese vehículo, el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Así que ahora, como Cristo vive en nosotros, debemos cuidar lo que hacemos con el cuerpo. ¿Para qué lo usamos? Es para la gloria del Señor. Cuando allí, el texto que he citado anteriormente, donde dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, allí está involucrado el cuerpo, donde nosotros vamos moviéndonos. Ahora, todo lo que hagamos, mientras estemos en este cuerpo, saldrá a la luz en aquel día. Allí en Primera de Corintios, nuestro hermano Rodolfo Vázquez escribió un libro muy bueno acerca de las divisiones de la iglesia. Y la carta a los Corintios es una carta que habla acerca de la división. Cuando dice allí, a ver, vamos a leer del verso 7, el 1:7, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación es allí en el tribunal, cuando el Señor será presente, el cual también os confirmará hasta el fin. Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día de nuestro Señor Jesucristo será el día en que el Señor le dará la corona al apóstol Pablo y será el día que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo. Mire que tremendo esto. Dice allí, bueno, luego más adelante habla acerca de la división y el capítulo 3 de esta misma carta, el capítulo 3, verso 9, porque habían allí facciones. Algunos decían ser de Pablo, otros de Cefa, otros de Apolos, otros de Cristo. Donde dice, porque todos nosotros, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, dice, para que cada uno, mire, es individual, es individual. Nosotros funcionamos como asamblea, estamos fungiendo como asamblea, como cuerpo, pero cada miembro del cuerpo dará al Señor cuenta de sí. Y nos dice allí, para que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y está hablando acerca de la división. Es tan trascendental lo que estaba pasando allí en Corinto. La asamblea estaba dividida. Y aquí vemos 3 capítulos donde se está hablando acerca de esto. ¿Ya? Y luego dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día, mire, vuelve a mencionarse el día la declarará, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y acá en el 1:8 dice,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando aquel día. ¿Cómo estamos esperando ese día? Dice, porque el día la declarará. Dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. La mirada escrutadora. Dice allí Apocalipsis que las miradas del Señor eran como llama de fuego, como llama de fuego. El fuego probará la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La corona, la corona. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ve que este tribunal es un tribunal de competencia, donde, donde se va a juzgar no al creyente, no al creyente, sino que la carrera del creyente, la carrera del creyente. Ahora, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Ahora, lo que Pedro nos mencionaba allí, lo que leímos en primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, donde dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El día de la visitación. Cuando, cuando yo estaba, el Señor me fue dando pasajes aquí en estas porciones, y fui anotando cada vez que aparecía el día, yo pensaba entre mí, nosotros vivimos como que nunca fuera a llegar el día, como que nunca se terminara la vida, como que vivimos como que vamos a vivir 100 años. Y la verdad que la vida puede ser cortada rápidamente, rápidamente. El himno que cantamos muchas veces, nuestra vida acabará, cuál las hojas caerá, cuál el haz se ligará. Por eso el hombre debe buscar a Dios. El Señor dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Porque vendrá un día cuando el Señor no podrá ser hallado. Y a los que tal vez más adelante van a oír este mensaje, queremos ponerle, decirle de que el tiempo se acaba, de que el tiempo es breve. Mire, han partido lindo hermano, ya han partido con el Señor, y más jóvenes que nosotros. Recordaba hace poco, estaba revisando los libros y entre los libros me aparece una fotografía de nuestro hermano Salvador Sotile, un hermano que era de San Juan, y un lindo hermano a los 64 años, partió para estar con el Señor. Habíamos andado una semana antes aquí en Valparaíso, caminando por el centro y hablando del Señor. Venía muy seguido aquí a Valparaíso porque familiar de un hermano acá, que su hija se casó con un hermano de la Avenida Alemania, y venía siempre, y le habían detectado un tumor en un riñón, le sacaron el riñón, y cuando va a la sala de recuperación, le viene un accidente a las femorales, tuvo, tuvo un paro y partió, 64 años. Y yo lo extraño, la verdad que hasta el día de hoy lo extraño, partió ya hace mucho,
pero lo extraño por la capacidad que tenía él para las escrituras. Era un hermano que cada texto lo manejaba, cada personaje de las escrituras y daba gusto hablar. Y partió para estar con el Señor. Otros jóvenes han partido. David de la Asamblea de la Florida, en el tiempo de la pandemia, por el COVID. Y así, hermanos queridos, el tiempo se termina, el tiempo se acaba y llegará el día en que partiremos para estar con el Señor. Y podremos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado la fe. Mire, cuando, cuando todo se acabe, cuando todo se acabe, quizás habrán coronas, tal vez no. La obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El Señor nos examinará a usted y a mí, todos. Nadie, absolutamente nadie, quedará excluido. Nadie quedará excluido. Porque es necesario, mire, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y cada vez que menciono este texto, yo expongo de que cada persona que está oyendo queda notificado. Yo no sé si a usted le ha llegado alguna notificación para presentarse a un tribunal alguna vez. Cuando uno es multado y le hacen un parte empadronado, le llega a la casa una citación, citado al tribunal. Y quiero decirle de que en esta noche he dejado la notificación, como dice el apóstol. El apóstol estaba despidiéndose y estaba pasando el testimonio a Timoteo. Estaba entregándole la responsabilidad de la iglesia de Éfeso a Timoteo. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Para nosotros está más cercano de que cuando comenzamos. Ya hemos avanzado años en la vida. Dice la escritura que la vida del hombre son 70 años, 80 los más robustos y con todo es trabajo y fatiga. Y podemos decir que el tiempo de nuestra partida puede estar cercano. Ninguno de los que estamos en esta sala, los que estamos aquí presentes, tenemos un contrato de vida. Y está cerca la muerte, pero también puede estar más cerca el rapto de la iglesia, el arrebatamiento cuando seamos levantados. Y podremos decir, como el apóstol, que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera, que hemos guardado la fe. Y el apóstol tenía la seguridad, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay una corona preparada para los que aman la venida del Señor. Pero esta corona que aquí aparece, al parecer es una corona que será entregada a quienes con diligencia prediquen el Evangelio. El apóstol Pablo dice, te encarezco delante de Dios en capítulo 4, verso 1, y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, el juez justo. Guarda relación, dice, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vivimos tiempos difíciles, queridos hermanos. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina.
Un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Tal vez recibamos corona, tal vez no. El Señor lo sabe. El juez de la competencia lo dirá. Él decidirá. Debemos correr de tal manera que obtengamos el premio. Debemos correr despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Debemos correr bien. Debemos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos allí, en lo que está por delante, despojándonos, corriendo bien, absteniéndonos de toda especie de mal, para que seamos hallados irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra, queridos hermanos, que el Señor bendiga cada vida y nos ayude para que estas palabras puedan penetrar en lo más profundo de nuestros corazones, tanto del que habla como del que escucha, para presentarnos aquel día. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Amén. Oramos. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que es viva, es eficaz. Y Padre, nos presentamos delante de tu presencia tal como somos. Bendice la congregación en Santa María, bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para vivir conforme a tu palabra, para aquel día no alejarnos de él avergonzados, sino que como el Señor ha puesto responsabilidades sobre nuestras vidas, podamos oír palabra de él. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bendice la congregación, bendice nuestras vidas, cada hogar representado, cada familia, nuestro Dios. Te lo rogamos en el nombre santo, bendito, sublime, eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Cantemos, hermano.